Carabineros. Buenos días, ¿cuál es su emergencia? Buenos días, señorita. Sabe que aquí en Anacleto se está incendiando una casa. Ay, que yo tengo un niño y hay un niño, aparece ahí. Me llama Elfo y me dice, chica, ¿dónde estás? Y yo le dije, voy al dentista, pues me dice, ¿y la Meli va contigo? Y dije, no, la Meli está en la casa, así como algo natural, normal. Y me dice, pero ¿cómo? Me dice él, ¿cómo va a estar en la casa si aquí hay un incendio? Dijo, están los carabineros. Corría el 26 de noviembre del año 2020, un año en el que el mundo entero parecía estar en constante caos, y este día no sería una excepción. A las 11:27 de la mañana, una vecina de la villa Talinay, ubicada en la ciudad de Coquimbo, en Chile, hizo la llamada a la unidad de bomberos más cercana para asistir en el incendio de una casa. La desesperación en su voz era porque sabía que dentro de aquella vivienda vivían menores de edad. Lamentablemente, el incendio se cobró la vida de Melissa Chávez, una jovencita de tan solo 12 años, o mejor dicho, una niña. Lo que los vecinos no sabían es que esta llamada no solamente apagaría las llamas que surgían de la habitación de la joven, sino que encubrirían algo mucho más oscuro e impensado para muchos de ellos. En el video de hoy, entonces, te voy a hablar de un caso que ya tenía antecedentes, denuncias, personas señaladas como posibles culpables de un abuso a un menor de edad y otras cosas más, pero como suele ser moneda corriente en estos casos, la negligencia permitió que se llegara a una tragedia antes de revisar los hechos. ¿Qué sucedió con Melissa? ¿Quién comenzó el incendio en su habitación? ¿Cómo se podría haber evitado este desastre? Es lo que te voy a contar en este video, así que siéntate, relájate, bueno, sí puedes porque es un caso fuerte, pero ahí te va. Melissa Denis Chávez Ardiles nació en el año de 2008 en la ciudad de Coquimbo. Era la cuarta de 5 hijos, estudiosa a tal punto de ser considerada ejemplar por sus maestros, pero a la vez tímida. Tenía un buen promedio escolar, pero también formaba parte de un grupo de estudiantes con dificultades de aprendizaje, con constante seguimiento de profesionales de la salud mental. Desde pequeña demostró ser muy reservada y tenía dificultades para hacer amigos y entablar conversaciones con personas de su edad, por lo que el contacto con una psicopedagoga fue crucial para sus primeros años de aprendizaje. Sus padres Mirta y Denis llevaban un matrimonio relativamente estable con 3 hijos antes de su llegada, pero pocos meses después de la llegada de la niña, el matrimonio decidió continuar por caminos separados. Tanto Denis como toda su familia se mantuvieron en contacto con los niños, pero eso no quitaba el hecho de que ahora Mirta era una madre soltera con 4 bocas que alimentar. Así comenzó a desempeñarse en diferentes labores en un bar cercano a su domicilio. Con el pasar del tiempo, tomó un segundo trabajo en otro bar cercano gracias al apoyo de una compañera de trabajo que le ayudó a conseguir una forma más de poder llevar dinero a su casa. En uno de sus trabajos entonces entabló una cierta amistad que tiempo después se transformaría en un romance con un hombre que era cliente asiduo del bar. Su nombre, Luis Santander Espinosa. Se conocen pocos datos de hecho de este hombre. Era, por ejemplo, empleado de una mina de Antofagasta y en aquel entonces estaba casado y vivía con su pareja en la ciudad de La Serena. Tenían una diferencia de edad de 8 años, siendo Mirta mayor que Luis, pero ni eso ni la relación de Luis fueron impedimento para que ambos entablaran una relación sentimental. De hecho, a los pocos meses de iniciado este romance, Luis dejó a su esposa y se mudó rápidamente con Mirta. Para este momento habían pasado 2 años desde que los padres de Melissa se habían separado, por lo que Luis pasó a ser una especie de padrastro para ella, que para ese entonces era la única de los 4 hijos de Mirta que vivía con ellos. 2 años después, esta pareja se convirtió en padres de un niño, algo que hizo que Melissa comenzara a entender que su padrastro sería una persona constante en su vida y en cierto modo le hizo bajar su propio escudo, haciendo que la relación entre ambos fuera un poco más fluida. Pero esa relación tan estrecha pronto comenzaría a ser un problema para ambos, en especial para la infancia de Melissa. Las primeras señales de alarma se levantaron cuando la pequeña apenas tenía 6 años en el 2014. Hasta ese momento la familia tenía una relación normal, pero de repente el comportamiento de Luis cambió por completo.
El primer caso registrado se dio una tarde en la que el hombre había quedado a cargo de cuidar a la pequeña mientras su madre estaba trabajando. Lo que había empezado como un trato cariñoso se transformó en una caricia inapropiada que incluso la pequeña supo reconocer. Lo que atinó a hacer la pequeña entonces fue contarle lo sucedido a su hermana mayor, quien la alentó a contárselo a su madre. En esos días también tenía pactada una reunión con la psicóloga del colegio, a quien le relató lo que había sucedido. Inmediatamente alertaron a Mirta de la gravedad de lo sucedido y se dirigieron a las autoridades para iniciar con la denuncia. De esta forma, la fiscalía abrió una causa y junto a esto se le retiró la patria potestad a la madre. Lo normal sería que la custodia temporal caería en el padre biológico de la pequeña, pero para este momento la situación de Denise, tanto personal como económica, no era la indicada para tomar esta responsabilidad. Se encontraba en una profunda depresión y un alcoholismo que había tomado por completo el control de su vida. Así que finalmente se decidió que la pequeña Melissa quedara a cargo de su tía hasta que la situación familiar se resolviera. Si Mirta quería recuperar a su niña, tendría que cumplir con dos condiciones puestas por la fiscalía. Primero, debería someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas y después, pero más importante aún, tenía que separarse de Luis y alejarlo del entorno familiar de su hija por completo. Mirta aseguró a las autoridades que se había separado de Luis, que era algo oficial y que ya no tenía contacto con él, pero no era tan así la situación. La realidad es que si bien Luis ya no vivía con Mirta y sus hijos, ellos seguían en contacto y Mirta no quería separarse de él. Pero las autoridades no lo sabrían hasta mucho tiempo más adelante, mucho tiempo después. En el año 2016, habiendo pasado para este punto ya 17 meses, las pericias psicológicas aseguraron que Mirta podía volver a ser la tutora legal y responsable de su hija. Con esta aprobación, Melissa volvería a vivir con su madre, pero cuando lo hizo, pues ¿qué crees? También lo hizo este enfermo de Luis, su agresor. Y no conforme con esta situación, apenas ambas personas volvieron a estar bajo el mismo techo, lo que ella consideraría su normalidad, Mirta regresó a la fiscalía a retractarse por las denuncias presentadas. Así pasaron 4 años sin volver a tener una actualización sobre el tema. No se sabe si en los siguientes años hubo algún tipo de contacto inapropiado o si simplemente no fueron registrados, que digamos me voy por la segunda, porque este tipo de gente nunca cambia. Y de repente llegamos entonces a septiembre del año 2020, cuando la pareja, junto a sus 2 hijos, decidió mudarse a una casa de 2 pisos en la zona de Villa Talinay, en Coquimbo. El plan entonces de esta mudanza era rehacer la vida en un entorno mucho más tranquilo. Según ellos, claro. Lo que parece a simple vista es que querían rehacer su vida en un lugar donde los vecinos o la gente de alrededor no los conociera. Así evitarían el qué dirán. Pero, ¿en qué lugar verían con ojos buenos que una niña y su abusador vivieran bajo el mismo techo? La pregunta del millón es lo que tú y yo nos hacemos como personas pensantes. Para este momento, Melissa tenía 12 años y estaba comenzando el 7º grado, entrando entonces en esta preadolescencia en la que se empieza a sentir los cambios hormonales y emocionales. Su madre notaba que su comportamiento era diferente. Pasaba más tiempo en su habitación escuchando música o dormía hasta tarde. Parecía que las discusiones con su madre eran principalmente porque Mirta era dura y exigente con ella, pero en general mantenían una buena relación. Todo parecía ir relativamente normal hasta que nuevamente, o bueno, esto es lo que se sabe, Luis retomó su conducta inapropiada con su hijastra, que como te decía anteriormente probablemente ya lo hacía pero no se sabía. Mirta parecía saberlo, obviamente sabía, pero eligió el camino de la ignorancia, tampoco hizo denuncias. Por el contrario, la preferencia de Luis por Melissa la llenaba de frustración. Esto la llevó a experimentar unos celos que no podía controlar. Ya te das cuenta que esta señora no tenía la materia gris. En las primeras horas de la mañana del 26 de noviembre, la familia entera se encontraba cada uno preparándose para afrontar un nuevo día. Pero Luis tenía otros planes que involucraban hacer una visita a la habitación de Melissa. A diferencia de otras ocasiones, esta vez el hombre no se conformó con lo que solía hacer. En cambio, consumó el abuso por completo. Tiempo después, cerca de las 10:30 de la mañana, se puede ver gracias a las cámaras ubicadas en la calle cercana al domicilio que Luis
sale de la casa con su hijo menor y se suben a un auto, presuntamente solicitando una aplicación. El destino era el colegio del pequeño, donde se estaba llevando a cabo una jornada de vacunación. En el interior de la casa, Melissa había sido dejada tendida en su cama, débil y sin fuerzas para moverse de su cama. Es imposible, obviamente, en este punto no pensar en que sus ánimos debían haber desaparecido por completo, dejando lugar a la humillación y la vergüenza. Además del adolescente, en la residencia se encontraba Mirta, su madre. Podemos presumir que ella estaba al tanto de lo sucedido en esa casa, porque los celos terminaron por consumirla en su interior y la llevaron a la locura extrema. Ese mismo día tenía una cita con el dentista que había reservado días antes y a la que tenía que asistir antes del mediodía, pero antes de salir de casa decidió pasar por la habitación de su hija. De su cocina tomó un arma blanca. Mirta, entonces, parada frente al cuerpo de su niña, la agredió con el arma, provocándole múltiples lesiones que la dejaron agonizante, por lo que sabríamos más tarde, durante casi una hora. Acto seguido salió de la habitación para enviarle mensajes a su dentista. Según las imágenes otorgadas por la justicia, alrededor de las 10:43 de la mañana, y luego regresó. Esta vez para prender fuego a la parte baja de la cama donde yacía el adolescente. Aproximadamente media hora después de esto, a las 11:13, las mismas cámaras que registraron la salida de Luis con su hijo tomaron la salida de Mirta, dirigiéndose a un local a retirar dinero en efectivo, y luego el momento en el que se sube a un auto pedido por una aplicación camino al odontólogo. Pasados entre 10 y 15 minutos desde la última imagen, los vecinos notaron que un humo negro salía de las ventanas de la casa. Inmediatamente una vecina se comunicó con los carabineros para pedir ayuda. Íbamos en la ruta 5 por el Sodimac y atrás venía un carro bomba. Los autos se empezaron a abrir para poder darle la pasada. En eso pasa por el lado de nosotros el carro bomba. ¿Eso es por la cantera? El pasado, en la ruta 5 frente al Sodimac, de acá de Coquimbo. Ok. Por el puente de la Garza parece que. Ok. Y pasa el carro bombero, pero uno nunca se imagina que le iba a tocar a uno. Yo cuando vi puro humo negro. Yo en ningún momento vi llamaradas, nada. Puro humo negro. Apenas llegó, llamó a su esposa para preguntarle por Melissa y ella le confirmó que la niña había quedado dormida en su habitación. Me llama Elfo y me dice, chica, ¿dónde estás? Y yo le dije, voy al dentista. Me dice, ¿y la Meli va contigo? Y dije, no, la Meli está en la casa, así como algo natural, normal. Y me dice, pero ¿cómo? Me dice él, ¿cómo va a estar en la casa si aquí hay un incendio? El pánico se asentó en su interior y, desesperado, intentó entrar a la casa, pero los bomberos y las autoridades le prohibieron el paso. En medio de un ataque de nervios, los vecinos lo acompañaron e intentaron tranquilizarlo. Nadie se podía dar una mínima idea de lo que se escondía detrás de este padre desesperado. Después de largos minutos de agónica espera, los bomberos lograron controlar gran parte del fuego. Los investigadores pudieron reconocer que el origen del fuego se dio en la habitación de Melissa, donde ingresaron y hallaron su cuerpo sin vida. El mismo no había sido consumido completamente por el fuego, por lo que fue retirado para hacer las pericias. Las primeras teorías de los rescatistas decían que la joven podía haber perdido la vida por inhalación de humo. Mientras tanto, Mirta llegaba al lugar con su mejor cara de sorpresa, lista para fingir que no sabía lo que había sucedido. Cuando el humo se disipó fue cuando los investigadores comenzaron con las pesquisas en la escena del crimen. Se llevaron algunos utensilios de cocina y elementos del resto de la casa para poder analizar. De esta manera pasaron algunos días en medio de la conmoción del barrio entero por lo que había sucedido, cuando llegaron los resultados de los primeros peritajes. Estos fueron determinantes en desechar la teoría de que Melissa había perdido la vida por inhalación de humo, en particular cuando notaron que el cuerpo de la joven presentaba golpes y heridas punzantes tanto en la cabeza como en el pecho y el abdomen. Los resultados de alguna manera se filtraron al público antes de tener una confirmación oficial, por lo que los vecinos, al enterarse, salieron a las calles a pedir justicia
ante la posibilidad de que existiera un criminal amenazando la tranquilidad del barrio. Mirta, mientras tanto, seguía pidiendo por todos los medios posibles que aquellas personas que tuvieran información relacionada a la tragedia, que colaboraran con la búsqueda del culpable para que su hija pudiera descansar en paz. Entonces, pero no me imaginé en el momento esto, que la asesinaron. Para mí esto es atroz, es algo terrible, terrible. ¿Cómo? ¿Quién fue capaz de hacer tanto daño a ella? A ella que era una niña de amor, puro amor. Mi hija era una niña no era una niña de calle, era una niña de casa, preocupada mucho de mí, mucho. Había varias pistas en investigación con respecto al siniestro que se dio aquel día de septiembre, cada una con un respectivo sospechoso, pero la que más llamaba la atención era la de la madre de la niña, Mirta, ya que había sido la última persona en salir de la casa esa mañana. Según el relato de Mirta, antes de irse de su casa le habló a su hija para que la acompañara a hacer unos trámites. Dijo así, yo antes de salir, ya había pasado las 11, que fue como las 11:14, 11:15. Yo le grito a mi gorda para arriba y le dije, ya, Meli, me voy. Le grité fuerte, hija, me voy. Y la Meli, ya, mami, me dice. Y ella me gritó, me habló, ya, mami. Usted salió de la... Y yo salgo de la casa y yo al salir, la puerta de la calle igual como que se abría un poco. Yo al salir empujé la puerta. Por supuesto, los hechos, según fueron mencionados por la madre de la niña, fueron desmentidos por la investigación de la fiscalía, que confirmó que la situación fue completamente diferente a su narrativa. Pero no nos adelantemos. Algunos vecinos aseguraron ver que segundos antes del incendio salió un hombre de aquella casa, algo que en las imágenes de la cámara no se ve, pero sin embargo fue la coartada perfecta para Mirta. Ella se aferró a esta historia para quedar en segundo plano de las sospechas. Afortunadamente, en pie de la justicia, la teoría se desmoronó por completo y rápidamente, aunque por supuesto no fue descartada. Hasta este momento, los principales sospechosos en la lista pasaron a ser Mirta y Luis, quienes fueron citados en la fiscalía en calidad de imputados. Ahí tuvieron que volver a contar sus respectivas historias y dejar sus teléfonos celulares para ser analizados. Y como si fuera destino, los resultados de la autopsia salieron casi al mismo tiempo. En ellos se confirma que el ataque que recibió Melissa no habría sido mortal si se le hubiese brindado ayuda inmediata. Los médicos forenses confirmaron que sufrió traumatismo craneoencefálico y en su cuerpo se encontraron 11 heridas punzocortantes. Estimaron que, como dije previamente, Melissa agonizó durante aproximadamente 1 hora. Y por último, el cuerpo presentaba lesiones que indicaban un abuso íntimo reciente, pero no se pudo recuperar material genético. De cualquier manera, este fue el indicio que puso a Luis en la mira de la justicia. El fiscal del caso tenía los antecedentes de la familia, por lo que no era difícil deducir que el principal sospechoso sería él. Sin embargo, no fue detenido. Mirta, por su parte, no corrió la misma suerte que su pareja, ya que en los utensilios incautados lograron encontrar ADN tanto de Melissa como de su madre, en particular en el cuchillo que fue utilizado, el ADN de la joven en el lado del filo y el de la madre en la empuñadura o en el mango. También se comprobó que, luego de usar esta arma, Mirta intentó lavarlo para eliminar cualquier rastro del incidente. No se necesitaban entonces más detalles y el 2 de febrero del siguiente año, Mirta fue detenida como principal sospechosa por haberle quitado la vida a Melissa Chávez, su propia sangre, su propia hija. En la primera audiencia que se llevó a cabo por el caso, el Ministerio Público acusó a Mirta de homicidio e incendio de un lugar habitado, luego de haber presenciado el video que evidenciaba la cronología de los hechos. También se mencionó la ausencia de testigos en el lugar del crimen y el hecho de que Mirta se aferró a eso para demostrar su inocencia. Además, teniendo en cuenta que la mujer intentó borrar toda evidencia y también corroborando el corto lapso temporal entre su ida y el avistamiento del humo. A su vez, para el ministerio, se trató de un delito pasional y feroz. Terrible. La defensa, por su parte, insistió en que Mirta es inocente, pero no fue suficiente. Se le dictó prisión preventiva por 180 días y enviada al penal.
En medio entonces de la investigación y la conmoción, la casa de Melissa se transformó en un espacio de conmemoración y protesta, donde los vecinos se reunían para honrar la memoria de la niña y exigir justicia y seguridad para los vecinos. Gina, por su parte, la tía de Melissa, no se privó de criticar a la justicia en base a todo lo que habían vivido en los últimos años. La fiscalía no hizo el seguimiento correspondiente ni verificó que Mirta estuviese calificada para recuperar la tenencia de la menor. Pero aún quedaba un cabo suelto. Ya sabes a quién me refiero, a Luis. ¿Cuál era el vínculo entre él y la menor? Y más importante, ¿dónde estaba este tipejo? Si era inocente, como él mismo había dicho, debería haberse presentado como voluntario para la investigación. Pero en la realidad ya sabemos que era otra muy distinta. Luis Santander se dio a la fuga y a pesar de los esfuerzos de las autoridades por localizarlo, nadie sabía dónde podía estar. Les tomó casi un año desde la fecha del crimen para dar con su paradero. Y el 7 de noviembre del año 2021 fue hallado en el sector de Piedra Azul, en Coquimbo, y entregado a la justicia para enfrentar su cargo de abuso reiterado a una menor de edad. Una vez imputado, entonces quedó a disposición de la justicia. Durante su respectiva audiencia se presentaron las pruebas y los detalles de los delitos cometidos por el padrastro de la víctima a lo largo de los años y finalmente la fiscalía decretó prisión preventiva para el acusado. Fue llevado al complejo penitenciario de La Serena a la espera de su juicio y condena, debido a que consideraron que dejarlo en libertad significaba un peligro para la sociedad, evidentemente. Y de esta forma, el 29 de noviembre se formalizaron los cargos de Mirta, hablando de la otra criminal, sumándose el de ser cómplice de los delitos íntimos cometidos por este tipejo en perjuicio de su hija. Luego, recién un año después, en septiembre del 22, se llevó a cabo la audiencia de cierre de la investigación. Obviamente con esto creeríamos que, con todo lo que se sabía hasta el momento, no era necesaria más información para declarar su culpabilidad, pero a estos cargos se sumaron los testimonios de los compañeros de celda de la mujer. Ellas fueron las que aseguraron que durante todo el tiempo que se encontró en prisión, Mirta se dedicó por completo al cuidado de su apariencia y no parecía mostrar arrepentimiento, tristeza o un mínimo de luto por la pérdida de su hija. Se presentó además un perfil psicológico que se llevó a cabo en la mujer, donde se confirmó que la acusada no tenía un entendimiento de empatía, pero daba claros indicios de saber manipular a la gente, ya que desde el principio intentó desvirtuar sus acciones y desviar la investigación lejos de ella. No presentó ningún problema de salud mental aparte que le impidiera estar en contacto con la realidad, por lo que la fiscalía la consideró imputable. El juicio se pactó para llevarse a cabo en los primeros meses del 23 a puertas cerradas y sin presencia de la prensa, ya que en muchas situaciones relacionadas con el crimen filtraron información que entorpeció la investigación. En la preparación entonces de este juicio, el abogado defensor de Luis hizo enfoque en la falta de material genético para desestimar la acusación. Esto funcionó y se le permitió al acusado cumplir con prisión domiciliaria sin poder salir del país. Mirta, por su parte, no tuvo la misma suerte. A pesar de haber sido llevada de urgencia al hospital en enero del 23 por cálculos renales, tuvo que regresar días después a la correccional sin posibilidad de prisión domiciliaria. Pero un mes después, un fallo unánime declararía a la pareja culpables de todos los cargos que habían recibido. Mirta, la mamá entre comillas, si le podemos decir madre a esta mujer, recibió una condena de 33 años en total de prisión, 18 por homicidio y 15 por haber provocado el incendio. Por el otro lado, Luis recibió 10 años, pues es algo, digamos, absurdo, en mi parecer, muy poco tiempo, y un día por abuso íntimo reiterado a la misma víctima. Por último, se le prohibió realizar actividades que involucraran a menores de edad. Una vez finalizado el juicio, los fiscales se mostraron agradecidos con las sociedades civiles y los organismos involucrados en la investigación, además con los vecinos de esta área que no permitieron que el caso se dejara de lado. Si bien muchas personas se mostraron incrédulas con las condiciones tan reducidas,
refiriéndome a las condiciones de la cadena, del tiempo que se le dio de prisión, encontraron un poco de consuelo en el hecho de que los culpables de este aberrante acto se encuentran tras las rejas. Si bien ninguna condena logrará reparar la pérdida de Melissa, que tenía toda una vida por delante, al menos en la actualidad se puede decir que su cuerpo descansa en paz. No es tan buen consuelo, pero bueno. Así fueron las cosas y eso fue lo que las autoridades creyeron que era lo mejor por parte de la justicia. Una condena yo la considero en este hombre ridícula, pero bueno. Si te gustan este tipo de videos, ya sea de crímenes paranormal o misterio, acuérdate que todos los jueves hay el podcast Muchos Más Misterios, donde debato con mi compañero Edson. Si me estás viendo en YouTube y quieres tener acceso a más contenido, aquí abajo puedes encontrar la pestaña de membresías, que por un costo simbólico puedes tener acceso a más contenido que, como te digo, no es público y al final de cada video va a salir tu nombre.